tamaño, bueno, distintos materiales, tienen la ventaja de que son mucho más estables, pero menos versátiles, ¿no? En general se logran membranas para microfiltración, pero no, no membranas de tamaños de poro más chicas o densas, como es el caso de la nanofiltración y la ósmosis reversa. Entonces, bueno, ¿no? Un poquito para que tengan idea los materiales que se suelen utilizar para la fabricación de las membranas y las posibilidades en relación a tamaño de poro. Bueno, acá algunos ejemplos, ¿no? De membranas poliméricas u orgánicas, algunas bastante utilizadas, como por ejemplo el acetato de celulosa. No siempre tenemos para cada membrana ventajas y desventajas, ¿no? En el caso del acetato de celulosa, permiten, ¿no? Se pueden usar incluso cuando hay alto flujo a través de la membrana, se pueden sintetizar en un amplio rango de poro, tiene la ventaja de ser un recurso renovable y en general son bastante resistentes al ensuciamiento, ¿no? Hay poca tendencia a la absorción de los componentes de la alimentación sobre las membranas de acetato de celulosa. Obviamente va a depender de la composición, pero son bastante ventajosas en relación al ensuciamiento. Como desventajas es que se pueden utilizar en un rango de pH de 2 a 8 y a temperaturas no mayores a 30 grados, ¿sí? Porque, bueno, en los pHs extremos menores que 2 o mayores que 8 hay descomposición o hidrólisis del polímero. Tienen también la desventaja que son poco resistentes a una limpieza con cloro, que es lo que se suele usar para la limpieza de las membranas. Después son biodegradables, que digamos eso por un lado es una ventaja, pero hace que sean menos estables, o sea, se deterioran, ¿no? De manera bastante fácil y bueno, no son tan fáciles de limpiar, ¿no? O sea, tienen poca resistencia al cloro y bueno, entonces eso hace que sean menos fáciles a la hora de limpiarlas. Y después tenemos también membranas poliméricas, como son las polisulfonas, que respecto a las de acetato de celulosa pueden utilizarse a más temperatura, ¿sí? Hasta 75, 80 grados, en un rango más amplio de pH, son resistentes a la limpieza con cloro, pero bueno, como son membranas más bien hidrofóbicas, tienen en general más tendencia al fouling o al ensuciamiento, ¿sí? Bueno, entonces un poco esto un ejemplo como para ¿no? Que tengan en cuenta que cada membrana tiene sus características, sus ventajas, sus desventajas y la selección, ¿no? Tendrá que definirse en función de el proceso que voy a realizar y los componentes de la alimentación, ¿no? Y lo que quiero retener o no en ese alimento. Bueno, vimos antes, ¿no? Membranas, las de acetato de celulosa y las polisulfonas como ejemplos de poliméricas. Las membranas cerámicas, de cerámica son, ¿no? De las inorgánicas las que más se utilizan, pero como les decía, se utilizan menos que las membranas poliméricas porque son bastante más caras, ¿sí? La ventaja es que son mucho más resistentes, ¿sí? Más robustas, pero bueno, tienen esto, ¿no? El tema del costo. Eh, o sea que en realidad son muy buenas, pero el costo limita bastante su uso. En esta imagen simplemente es una imagen ¿no?
obtenida por microscopía electrónica, donde se ve el soporte sobre el cual está depositada la membrana, en este caso de cerámica, ¿sí? Ahora vamos a ver que en general las membranas eh, se arman, se colocan sobre soportes, ¿sí? Bueno, entonces, las membranas, ¿no? Uno lo que busca es tener una gran cantidad de superficie para de esta manera, ¿no? Disminuir el tiempo y poder, ¿no? Filtrar gran cantidad de volumen en un espacio reducido y en poco tiempo. Para eso es que se, eh, se diseñan, ¿no? Distintos módulos, distintas configuraciones de membrana, como son la hoja plana o tubular, y en cada caso, ¿no? Hay también distintas configuraciones. Dentro de lo que llamamos hoja plana tenemos placa y bastidor y configuración en espiral, y tubular, ¿no? Que hay distintos tipos que se denominan fibra hueca, capilar o tubular, pero en general, bueno, es la misma configuración, lo que cambia es el diámetro, ¿sí? de ese tubo sobre el cual se monta la membrana. Si les parece, podemos cortar un ratito acá, así descansan. Recording stopped. ¿No? Voy a poner a grabar. Recording in progress. Bueno, continuamos entonces con la parte de la configuración de módulos de membrana. Bueno, les decía, ¿no? Acá hay como un resumen de los distintos módulos que el objetivo, ¿no? Es disponer de gran cantidad de ¿no? áreas de membrana en poco espacio, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que se diseñan, ¿no? Distintas configuraciones, distintos módulos para disponer la membrana. Entonces, como hoja plana tenemos, ¿no? los módulos tipo placa y bastidor o configuración en espiral, y como tubular, que les decía, son básicamente ¿no? Soportes tipo tubo, como lo que se ve acá. Se clasifican en distintos tipos dependiendo del diámetro del soporte, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más en detalle cada uno. La placa y bastidor, ¿no? Es una estructura como la que vemos acá, ¿sí? Donde hay un soporte, distintos canales, ¿sí? Acá podemos ver ¿no? mejor el esquema, donde sobre el soporte, ¿no? que es se coloca en una cara, ¿no? acá estaría la membrana, y también desde de la otra cara. Entonces, tenemos la alimentación, que ahora vamos a ver cómo se estructura, ¿no? en contenedores, pero básicamente lo que ocurre, ¿no? es que tengo la alimentación de ambas caras, los componentes capaces de atravesar la membrana, que como les decía está soportada, ¿no? en estas caras del soporte, atraviesan la membrana y, ¿no? se mueven por estos canales a conformar lo que sería el permeado, ¿sí? Obviamente estos soportes son altamente, ¿no? estructuras, ¿no? con poros grandes, o sea que no interfieren con el pasaje de los componentes. O sea, la selectividad siempre va a estar en la membrana que está, ¿no? adherida al soporte. En este caso pareciera que solamente atraviesa moléculas de agua, la membrana, ¿no? solamente atraviesan la membrana moléculas de agua, y quedan retenidos los componentes, ¿no? de la alimentación como concentrados, ¿sí? Ahora, esta estructura en general se dispone en contenedores, ¿sí? más grandes, como se ve acá, se disponen varias placas, ¿no?
una a continuación de la otra, en un contenedor donde entonces tenemos la alimentación o el flujo, ¿sí? Va a circular entre medio de la placa del bastidor. Acá tenemos, ¿no?, la membrana en las ambas caras del bastidor, que serían estas, ¿no?, que veíamos antes. En esas caras tenemos la membrana. Los componentes capaces de atravesar la membrana van a pasar a estos canales que luego, ¿no?, se van a recolectar como el permeado, ¿sí? Los componentes que no atravesaron la membrana, ¿sí?, son recolectados y forman lo que sería el concentrado. Entonces se disponen así gran cantidad de estas placas, ¿no? Y entonces pueden, ¿no?, se puede hacer el pasaje de la corriente de alimentación sobre una superficie grande de membrana, donde, bueno, acá creo que se puede ver, acá están las bombas, probablemente esta es la alimentación que viene de algún tanque, ¿no?, que contiene el, el material o la solución que quiero filtrar, y luego entonces entra al circuito, ocurre lo que mencionamos acá en el esquema, ¿no? Se atraviesa la membrana, pasa al canal central y luego es recolectado, ¿no?, el permeado. Otra de las configuraciones que mencionamos, ¿no?, como dentro de lo que sería hoja plana, es la configuración en espiral, que básicamente consiste en un tubo que llamamos tubo de permeado y hojas que se disponen, ¿no? Estas hojas se fijan al tubo de permeado y luego se enroscan como una espiral. Acá por ahí no se nota tanto, vamos a pasar a la próxima, a ver, acá a ver si lo podemos entender mejor, ¿no? Entonces, esta configuración en espiral es un diseño compacto, ¿sí?, que permite justamente gran área de membrana, ¿sí?, y se usan fundamentalmente para aplicaciones que requieren un alto flujo, ¿no?, en forma tangencial. Entonces, la circulación sería un poco esta, ¿no? Está el tubo recolector, ¿sí?, o el tubo de permeado, al cual se conectan, a ver si podemos ver, ¿no?, estas hojas, ¿no?, que son las membranas. La parte amarilla externa sería la membrana, ¿no?, que estoy utilizando para el filtrado. Estas hojas están como plegadas, ¿sí?, sobre el tubo central y separadas entre sí por estas mallas que se llaman mallas espaciadoras, ¿sí?, que separan, ¿no?, cada una de estas hojas plegadas, ¿sí?, una de otra. Entonces, la alimentación va a entrar, ¿sí?, entre esto. Imagínense que esta parte, ¿no?, de la hoja plegada está cerrado, entonces la alimentación entra, ¿sí?, entre las hojas. Los componentes capaces de atravesar la membrana, ¿no?, que es esto amarillo, van a atravesar y entrar en este espacio o canal, ¿sí? Una vez que pasan ese canal, circulan hasta el tubo recolector o de permeado, que es donde, ¿no?, se va a juntar, ¿no?, todo el permeado que ocurre en las distintas hojas de filtración. Entonces tengo la alimentación, lo que puede atravesar la membrana pasa y circula por este espacio hasta el tubo recolector. Lo que no pasa a través de la membrana sigue, ¿sí?, sigue la circulación y se recolecta como un concentrado, o sea, va por vías separadas, ¿no?, el permeado del concentrado. Acá vamos a ver si acá se puede ver un poquito mejor. Acá vemos que hay, ¿no?, muchas hojas plegadas una sobre la otra y enrolladas en espiral sobre el tubo recolector.
Acá hay un esquema de una de estas hojas, que capaz que me permite ver un poquito mejor. Entonces, tenemos la hoja esta plegada, ¿sí? Conectada al tubo recolector o donde desemboca el permeado. Entonces tenemos la alimentación que entra ¿no? Acá vendría otra hoja separada por una malla espaciadora, otra hoja igual que esta, en donde tengo la alimentación que viene acá, viene por acá. Lo que puede atravesar la membrana, ¿sí? Pasa al espacio central y va a circular por todo ese espacio hasta llegar al tubo de permeado. ¿Está bien? Entonces, todas las hojas, estas plegadas, van a recolectar en el espacio central el permeado que va a circular hasta, ¿no? el tubo central. Lo que no permea, como les decía, sigue su camino y va a constituir el retentato, o sea, van a salir por diferentes vías. No sé si se llega a entender cómo es el circuito. ¿Les queda claro? O más o menos, ¿sí? Bueno, bueno, entonces esta configuración ¿no? permite gran cantidad de área en poco espacio. ¿Está bien? Y acá, bueno, tienen algunas fotos, ¿no? De cómo son esas estructuras, esos diseños en espiral. Acá tenemos, ¿no? la membrana, ¿no? Completamente enrollada alrededor del tubo central. Esta es lo que les decía, la malla espaciadora que va separando cada hoja plegada, ¿no? De la otra. Y estas configuraciones, ¿no? que se usan a nivel industrial, donde distintos, ¿no? distintos contenedores en espiral se colocan en serie o en paralelo. La disposición de fibra hueca consiste básicamente en filamentos porosos, ¿sí? Que se disponen de manera muy densa, muy compactada unos con otros, y son canales como los que se ven acá, ¿no? Son filamentos, tubos, donde en este caso la membrana se encuentra en el interior, ¿sí? del tubo. Entonces, viene la alimentación, ¿sí? Entra por los tubos, acá también tenemos otro esquema, entra por el tubo, los componentes que pueden atravesar la membrana, que como les decía, se encuentra revistiendo la parte interna de estos túbulos, atraviesan la membrana, ¿sí? Y ¿no? La corriente que sigue por el interior del tubo va a ser el concentrado. Todo lo que permea va a formar el permeado. ¿Está bien? Entonces, estos tubos se disponen, como se ven acá, muchos juntos en un tubo de mayor diámetro, en un contenedor. Acá tienen un esquema que por ahí también facilita, ¿no? entender. Este esquema sería un poco esto, donde tenemos gran cantidad de filamentos porosos. La alimentación viene, ¿sí? circula por el interior de los filamentos, que serían estos. Lo que puede permear, ¿sí? pasa al espacio que está en blanco en el esquema y sale, ¿no? como permeado. Y lo que se mantiene en el tubo, o sea que no pudo atravesar la membrana, sigue circulando, ¿sí? Y es lo que sería el concentrado o retentato. ¿Está bien? De esta manera también se logra, ¿no? gran cantidad de área en poco espacio, ¿sí? Esta disposición a veces resulta más útil en relación a la limpieza porque se puede hacer una circulación inversa con agua o alguna solución de limpieza que facilita, ¿no? Haciendo como una circulación al revés, eliminar los componentes que quedan sobre la membrana, ¿sí? Bueno, acá de nuevo, ¿no? La
cómo se ven las imágenes, ¿no? de este tipo de configuración de fibra hueca, donde acá se pueden ver los filamentos, que son muy delgados. Bueno, ya vimos al principio que dependiendo del diámetro de cada uno de los filamentos, se llaman tubular, capilar o fibra hueca. Se colocan todos juntos ¿no? en un contenedor mayor y después se arman de esta manera a nivel industria, ¿no? Entonces, en relativamente poco espacio, tengo un área enorme de filtrado. Y en esta tabla se comparan un poco los distintos módulos, como para que tengan idea, ¿no? Porque esto igual un poco cambia, pero en relación a la capacidad de empaquetamiento, a la densidad de empaquetado, en general la disposición en espiral o fibra hueca son las que permiten mayor área. El limpiado en general es mejor, como les decía, en estos dispositivos de tipo tubular, que son parecidos a los de fibra hueca, pero en este caso el diámetro es mayor y por eso se facilita también la limpieza. Bueno, y después tenemos ¿no? situaciones en relación al costo que varían, ¿no? de acuerdo al material y otras cuestiones. Acá tienen algunas disposiciones de estas ¿no? membranas, más bien a nivel laboratorio y planta piloto. Acá, si comparamos con lo que veíamos antes, ¿no? estos son equipos más bien típicamente de laboratorio y disposiciones o equipos de tipo planta piloto. Por otro lado, también ¿no? la operación, ¿no? o cómo es el proceso en planta, puede disponerse en batch o operación en forma continua, ¿sí? A ver si vemos acá el esquema. Bueno, en batch básicamente ¿no? implica que tenemos la alimentación, ¿sí? que circula a través de bombas. Vimos que se requieren bombas, algunas válvulas para regular la presión. Acá está el módulo de membrana y en la operación en batch, ¿no? el circuito es cerrado y ¿no? se pueden, digamos, hacer circular la cantidad de ciclos necesarios de acuerdo, por ejemplo, a la concentración que quiero lograr. ¿sí? También hay arreglos que son más bien de una etapa o multietapa. En este caso, ¿no? tengo una alimentación, pero luego un circuito donde el permeado recircula sobre la membrana, ¿no? hasta, por ejemplo, alcanzar una cierta concentración buscada y en este caso puedo luego regular o balancear incorporando ¿no? mayor alimentación al circuito. Y en este caso tengo una alimentación ¿no? que circula siempre ¿no? utilizando bombas y también válvulas que regulan la presión y en algunos casos la temperatura. Entra en el primer módulo de membrana y en este caso el permeado luego actúa como alimentación en un segundo módulo cuyo permeado a su vez pasa por un tercer módulo. Entonces, bueno, estos sistemas multietapa en general son más eficientes, ¿no? Obviamente todo depende del objetivo, pero puedo por ahí incluso fraccionar, ¿no? Pasar una alimentación por una membrana de cierto tamaño de poro y luego ese permeado por otro tamaño de poro de manera de ir reteniendo moléculas de distinto tamaño ¿no? Y de esa manera puedo fraccionar y concentrar mi producto. Bueno, acá hay un esquema del proceso de ultrafiltración, un esquema de un equipo más bien a escala laboratorio, ¿sí? donde está la alimentación, ¿sí? La bomba, la membrana por la cual pasa ¿no? ese producto, ese alimento que quiero tratar,
Y luego acá tengo el permeado, ¿no? Y acá tengo el equipo real de laboratorio, donde está la alimentación, ¿sí? Y luego acá el pasaje a través de membranas llega a la, eh, ¿no? la parte donde tengo la membrana. Entonces, aplicaciones. Algunas fuimos mencionando, ¿sí? En especial para alimentos. Esta tecnología de membranas se inicia y se utiliza en una primera instancia para purificar aguas, ¿sí? Por ósmosis inversa, también para recuperar aguas residuales, ¿sí? Como vimos, ¿no? Permite ¿no? utilizar membranas las cuales solo pasa agua y de esa manera entonces puedo eliminar, por ejemplo, contaminantes de aguas residuales. Entonces, bueno, un poco las primeras aplicaciones tienen que ver con eso, ¿no? Con la purificación y recuperación de aguas. Y luego se extendió a otras aplicaciones, bueno, en alimentos, ¿no? En particular, por ejemplo, la clarificación de bebidas, ¿sí? Vimos, por ejemplo, por microfiltración puedo separar células, fibras, ¿sí? Y de esa manera lograr bebidas más translúcidas. Remover también microorganismos por microfiltración, por eso muchas veces se habla del uso de la microfiltración en reemplazo de la pasteurización, porque bueno, podemos separar no solo células vegetativas, sino también esporas, ¿sí? Y obtener entonces así fluidos estériles sin utilizar calor, ¿no? Que sabemos siempre causa deterioro y pérdida de calidad de los productos. Bueno, en leche, por ejemplo, ¿no? La idea justamente es poder reemplazar la pasteurización, o sea, el tratamiento térmico. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la pasteurización en leche es principalmente útil en el caso de leche descremada. ¿Y eso por qué? Bueno, ahora hay un esquemita después. Porque justamente, ¿no? Las membranas que utilizamos para retener microorganismos, ¿no? Células vegetativas, eh, también retienen los glóbulos de grasa. Entonces, ¿no? Si estoy tratando con leche entera, ahí se complica un poco, pero sí se puede usar en reemplazo a la pasteurización en el caso de leche descremada, ¿sí? Eh, Después también es útil en la aplicación de tratamiento de huevo o entero o clara como ingrediente, eh, porque bueno, la microfiltración me permite, ¿no? Eh, pasteurizar de alguna manera sin temperatura y eso me evita, ¿no? Problemas de desnaturalización de proteínas y digamos que no puedo evitar cuando hacemos un tratamiento térmico, ¿sí? En el caso de el huevo, el problema es que muchas veces las proteínas generan bastante ensuciamiento y entonces, bueno, hay que tener algunos cuidados en ese sentido, ¿sí? Eh, pero bueno, en general es una técnica, como vimos, ¿no? De tipo física, ¿sí? No hay procesos térmicos ni químicos y entonces, ¿no? Actualmente es de interés, ¿no? Porque se enmarca dentro de todo lo que tiene que ver con métodos verdes y para el desarrollo de alimentos mínimamente procesados. Acá hay un esquema de lo que les decía, ¿no? La posibilidad de remover microorganismos por microfiltración. Acá tenemos, ¿no? Una membrana típica de microfiltración con un poro de aproximadamente 0,2 micrones, que nos va a permitir retener, ¿sí? Bacterias como coli, que bueno, obviamente es muy grande,
Bacillus, ¿sí? Pero bueno, el tema es que es útil para el caso de leche descremada porque, ¿no? Los glóbulos grasos en general tienen, ¿no? este orden eh, de diámetro y por lo tanto también van a quedar retenidos si estuviéramos tratando una leche entera, ¿no? En una leche descremada no tenemos problema y podemos utilizar la microfiltración eh, en reemplazo de la pasteurización, ¿sí? Hay que tener ciertos cuidados con las micelas de caseína que a veces, ¿no? pueden tener tamaños del orden, ¿no? de, de los poros y por lo tanto también podrían quedar retenidas. Bueno, entonces acá algunas aplicaciones más, ¿sí? Bueno, concentración, vimos, ¿no? Que es una aplicación muy útil de este tipo de procesos. El fraccionamiento y la separación, ¿sí? en distintos alimentos, por ejemplo en leche, ¿no? Puedo separar proteínas y grasa de componentes de menor tamaño como lactosa y minerales, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos donde se obtienen leches con alto contenido de proteínas y deslactosadas. En la fabricación de quesos también, cuando uno hace una ultrafiltración antes del proceso de coagulación, ¿no? De alguna manera concentra un poco, ¿no? Y de esa manera luego hay menor drenado y liberación de suero durante el proceso de fabricación de quesos, ¿sí? También se suele utilizar para concentrar soluciones de gelatina y también se logra con ultrafiltración eliminar muchas veces minerales que interfieren o afectan la capacidad de gelificación de la gelatina. Entonces, bueno, de esta manera se obtienen ¿no? La posibilidad de una mejor gelificación. Se puede también utilizar ultrafiltración para remover, por ejemplo, glucosa, ¿sí? de las proteínas de clara de huevo, y se evita algo importante que es el pardeamiento que ocurre cuando uno utiliza otros tratamientos, ¿no? como cocción. Se pueden purificar proteínas tanto de soja, de cereales, ¿sí? también de aguas residuales, que ya lo mencionamos. Y otra aplicación que por ahí es más reciente es la posibilidad de utilizar procesos de membrana para recuperar compuestos de interés, como pueden ser polifenoles, antioxidantes, pigmentos, a partir ya sea de subproductos o de residuos, ¿no? Y o bien también de especies vegetales que están disponibles, pero que en general no están muy aprovechadas, ¿no? Entonces, muchas veces hay especies autóctonas que se utilizan, no sé, frutos que se suelen descartar y de los cuales se pueden obtener compuestos interesantes, compuestos activos, que se facilitan, ¿no? utilizando los procesos de membrana. En relación a la estandarización y fraccionamiento de componentes de la leche, bueno, acá tenemos una tabla con la composición ¿no? general de la leche de vaca en proteínas, grasa, lactosa, minerales, ¿sí? Y acá un poco el diámetro de los componentes y el peso molecular, ¿sí? que es muy variado y por lo tanto nos da idea que utilizando distintas membranas con distintos tamaños de poro podemos fácilmente fraccionar y purificar o separar los distintos componentes, ¿sí? Y acá podemos ver que utilizando un proceso de ultrafiltración, ¿sí? se puede concentrar hasta 4 veces, ¿sí? Fíjense el contenido de proteínas, ¿sí? grasas en una leche. Fíjense que acá veíamos
grasas, proteína 3,8, y mediante una ultrafiltración podemos, ¿no?, concentrar o bien fraccionar, ¿no?, dependiendo de las membranas que vayamos utilizando. Y en esta gráfica se representa el flujo en función de la concentración, y lo que muestra es que el flujo va disminuyendo a medida que se va concentrando, ¿sí?, la leche, y por eso llegamos hasta un factor de concentración de 4, porque ya mayor concentración, ¿no?, el flujo disminuye mucho, ¿sí? Bueno, acá no me voy a poner en detalle, pero simplemente para que lo tengan y vean cómo se puede fraccionar, ¿sí?, la leche y aprovechar también el suero con distintos procesos de membrana, ¿no? Acá tenemos leche descremada, suero y ¿no?, utilizando microfiltración, ultrafiltración combinada con microfiltración. Bueno, podemos purificar, ¿no?, distintas proteínas, ¿no?, lactoglobulinas, caseínas, también obtener, ¿no?, por otra vía a partir de suero, utilizando ultrafiltración combinado con a veces alguna hidrólisis enzimática, péptidos bioactivos, en fin. Acá, por ejemplo, obtener por ultrafiltración, separar la lactosa. Bueno, son enormes, ¿no?, las posibilidades. Y acá, para que tengan ¿no?, algunos ejemplos de productos comerciales desarrollados utilizando ¿no?, ultrafiltración. En este caso es una leche que es ultrafiltrada y deslactosada, ¿sí? Si se acuerdan, bueno, acá en este esquema se ve, ¿no?, para ultrafiltración que se retienen proteínas, partículas grandes, pero pasan, ¿sí?, los azúcares, por ejemplo. Entonces, de esta manera podemos obtener leches como la que vemos acá, que está altamente concentrada en proteínas, deslactosada y sin grasa, ¿sí? Esta es una marca que se comercializa en Colombia, ¿sí? Esta es otra leche también, esta se comercializa en Estados Unidos, que también es ultrafiltrada, ¿sí? Concentrada con un alto contenido de proteínas, y a la cual incluso en esta se le agregan ácidos grasos del tipo omega 3, ¿sí? Y ya desarrollando entonces un producto más de tipo funcional, ¿sí? También a veces se adiciona calcio, ¿no? Acá hay otra leche también desarrollada mediante ultrafiltración, ¿sí? Esta creo que es en España, ¿sí? También con alto contenido de proteínas. Bueno, y acá tienen, ¿no?, algunos detalles más de los productos que fuimos viendo. Es importante, ¿no?, el uso eh, que, tiene la microfiltración, que nos permite eliminar bacterias esporuladas que muchas veces pueden sobrevivir los tratamientos de pasteurización, ¿sí? Mientras que la microfiltración es muy efectiva en ese sentido, ¿sí? Bueno, se logran eliminar las células somáticas, ¿sí?, que muchas veces contribuyen al deterioro, ¿sí?, porque hay enzimas, ¿no?, en esas células somáticas que llevan, ¿no?, a un deterioro más rápido del producto, y por lo tanto, ¿no?, de esta manera, al eliminarse esas células somáticas, se logra extender bastante la vida útil, ¿sí? Hay también en Francia una leche
microfiltrada, no pasteurizada, ¿sí? Que se considera como leche cruda, que tiene una vida útil de hasta 15 días en refrigeración, y también se logró, combinando microfiltración con un tratamiento térmico alta temperatura corto tiempo, leches con una vida útil de hasta 35 días, ¿sí? Entonces, bueno, son tecnologías que se están estudiando y ya en realidad se aplican en distintos productos comerciales en el exterior, ¿sí? Bueno, acá lo que dice es que muchas veces estas leches microfiltradas tienen una aceptación mejor por los consumidores porque los tratamientos térmicos a veces generan, ¿no?, un cierto sabor, ¿sí? Y de esta manera se mantienen mejor las características organolépticas, además de la mayor vida útil. Esta es una leche microfiltrada, una combinación, ¿no? Hacían microfiltración y pasteurización que comercializaba Sancor, se llamaba Sancor Max, pero yo creo que estuvo poco tiempo en el mercado, no la he visto más, pero básicamente combinaba microfiltración y pasteurización a una menor temperatura, y de esta manera lograban un producto, ¿no?, con mejores características sensoriales y que tenía una vida útil más extendida, ¿sí? Bueno, y acá tienen algunos ejemplos, ¿no?, algunos trabajos donde se aplica, en este caso, ultrafiltración para elaborar un yogur, ¿no?, de tipo griego, ¿sí? Y entonces logran, ¿no?, utilizan una leche concentrada por ultrafiltración, ¿sí? Y de esta manera logran un producto donde digamos, el yogur tiene menor sinéresis, ¿sí? Y características sensoriales de cremosidad y brillo que fueron, ¿no?, más aceptadas por el panel sensorial. Respecto, ¿no?, a esta aplicación que les mencionaba de recuperación de compuestos de interés como antioxidantes, polifenoles, fibras, colorantes, ¿sí?, se está viendo que los procesos de membrana son muy interesantes, sobre todo porque, ¿no?, todos estos compuestos suelen ser muy sensibles, poco estables a tratamientos, ¿no?, que tengan que ver con la temperatura o precipitaciones ácidas o básicas, ¿sí? Entonces, los procesos de membrana ¿no?, están siendo, ¿no?, estudiados para lograr obtener, ¿no?, polifenoles, compuestos bioactivos en general, a partir ya sea de subproductos, por ejemplo, a partir de subproductos ¿no?, del suero, por ejemplo, o a partir de vegetales que se generan a partir de desechos agroindustriales, o bien, como les decía, fuentes vegetales o recursos autóctonos regionales que no se utilizan. Entonces, de esta manera se pueden recuperar estos compuestos para generar ingredientes que luego se pueden incorporar en el desarrollo de alimentos funcionales. Bueno, acá pueden ver entonces los métodos de extracción, ¿no?, como a partir, por ejemplo, de un subproducto agroindustrial, primero, ¿no?, hay que hacer una extracción. Bueno, acá se detallan distintos métodos que se pueden utilizar en la extracción, y luego separación y fraccionamiento, concentración previo al secado, ¿no? Y tanto en la etapa de separación o fraccionamiento como en la etapa de concentración, ¿no?, se puede incluir la tecnología de membrana, con las ventajas que mencionamos, ¿no?, de ese proceso físico a temperatura ambiente que es muy importante cuando estamos tratando de obtener o purificar compuestos sensibles.
Bueno, entonces acá tienen un diagrama de flujo, ¿no? Típico para obtener, ¿no?, compuestos bioactivos. Acá, ¿no?, partiríamos del material vegetal, luego se hace una extracción y ese extracto luego se puede, ¿no?, microfiltrar o ultrafiltrar de manera de tener en el retentato, ¿no?, los polisacáridos, proteínas, por ejemplo. Y luego el permeado, ¿sí?, que por ahí contiene en general polifenoles, compuestos más pequeños, pueden pasar a través de membranas de tipo de nanofiltración o habría que ver ultrafiltración de menor tamaño de poro para obtener, ¿no?, en el concentrado, en la alimentación, el retentato, esos polifenoles, ¿sí? O sea, son flujos bastante sencillos, pero que permiten purificar, ¿no?, muy bien los compuestos que uno está buscando. Y en este trabajo lo que hacen es recuperar compuestos fenólicos a partir de un prensado de naranja, un licor prensado de naranja por nanofiltración, ¿sí? Entonces utilizan un equipo de laboratorio sencillo en batch, ¿no? Acá está la alimentación, ¿sí?, que circula a través de una bomba, pasa a través del circuito de membrana, ¿sí?, y acá se recolecta el permeado, ¿sí? El retentato vuelve a la alimentación y puede circular nuevamente por la membrana. Y entonces básicamente lo que hacen, ¿no?, voy a contarlo brevemente, evalúan las propiedades de distintas membranas. Estas son las diferentes membranas. Acá está el peso molecular, ¿no?, que las caracteriza, o cutoff, ¿no? Fíjense que esta sería la membrana que retiene moléculas de menor tamaño y esta, ¿no?, retiene moléculas de, o sea, el menor tamaño que retiene es 1000, más grande, ¿no? Entonces, estas serían las membranas con mayor tamaño de poro y esta la membrana con menor tamaño de poro, ¿sí? Entonces, acá evalúan cómo el efecto de la presión sobre el flujo para las distintas membranas. Este es el flujo de permeado en función de la presión transmembrana. En todos los casos se ve que el flujo aumenta linealmente con la presión, ¿sí? Siendo la pendiente mayor para el caso de las membranas que tienen mayor tamaño de poro, ¿sí?, lo cual es bastante esperable, ¿no? Entonces, bueno, ven que el flujo aumenta a medida que aumenta la presión y además aumenta con el tamaño de poro de la membrana. De todos modos, ellos aclaran en el trabajo, ¿no?, que no solo hay que tener en cuenta, si bien acá hay un efecto importante del tamaño de poro de la membrana sobre el flujo, hay que tener en cuenta, ¿no?, como hablamos al principio de la clase, que la morfología, la hidrofobicidad, hidrofilicidad de la membrana y de los componentes también pueden tener un efecto. Bueno, entonces, otro estudio que hacen es evaluar el efecto del tipo de membrana sobre la permeabilidad, ¿no? Entonces, acá tenemos el flujo del permeado en función del tiempo. ¿Y qué vemos? Para ambas membranas, el flujo disminuye a medida que aumenta el tiempo de operación, lo cual me está indicando que, ¿qué me indica esta disminución del flujo en función del tiempo? Claro, claro, que estoy, ¿no? O sea, la alimentación está de alguna manera, ¿no?, ensuciando la membrana, por eso la disminución del flujo. Se ve alguna diferencia en relación a la membrana, ¿no? O sea, como que hay un flujo que se mantiene un poco mayor en las mismas condiciones para la membrana que tiene mayor tamaño de poro, ¿sí? Y en este otro gráfico lo que
ven es, de nuevo, el flujo del permeado en función del tiempo de operación, ¿sí? Para otras de las membranas que estudiaban, y pueden ver que al comienzo, ¿sí? Hay un mayor flujo de permeado para la membrana que tiene mayor tamaño de poro, ¿sí? Pero luego, ¿no? Con el tiempo, fíjense que los flujos se igualan prácticamente, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la membrana, esta que, ¿no? que está señalizada con el punto negro, es un tipo de membrana que, si bien tiene mayor tamaño de poro, son membranas más hidrofóbicas. Y entonces, ¿no? Lo que demuestra el gráfico es que con el tiempo tienen mayor tendencia al ensuciamiento, ¿sí? Entonces, la membrana que tiene un tamaño de poro más chico, con el tiempo, si bien disminuye, ¿no? El flujo no disminuye tanto como en la otra, por el efecto de la hidrofobicidad de esa membrana, ¿sí? Entonces, de estos gráficos de flujo de permeado en función del tiempo, o también a veces en función de la presión, tengo bastante información, ¿sí? Respecto a qué está ocurriendo, ¿no? en el proceso, sobre todo en relación al ensuciamiento de la membrana. Bueno, y acá ellos lo que evalúan, que también es interesante, las características, ¿no? También de las membranas en relación al ensuciamiento. Entonces, lo que hacen es porque obviamente es muy importante saber, ¿no? Si la membrana se ensucia, ¿no? Porque me va a modificar el flujo, ¿no? Voy a tener que evaluar, ¿no? Los tiempos de operación, etcétera. Entonces, es importante evaluar, ¿no? La tendencia de las membranas a ese ensuciamiento. Entonces, lo que hacen es medir la permeabilidad del agua, o sea, del pasaje de agua a través de la membrana, ¿sí? Antes y después de haber pasado, ¿sí? El prensado del jugo de naranja. Entonces, este es el flujo de agua a través de las membranas, ¿no? De cualquiera de las membranas. Y este es el flujo de agua, pero luego de haber pasado, ¿sí? el prensado del jugo de naranja por esa membrana. Entonces, claramente para estas membranas, el flujo de agua luego de haber pasado el licor de naranja por la membrana disminuyó marcadamente en estas membranas. Entonces calculan un índice de fouling, ¿sí? En estas otras, en cambio, el flujo no cambió tanto y tenemos un índice de fouling, ¿no? Mucho menor. ¿Está bien? Es una manera bastante práctica y sencilla, ¿no? De ver qué pasó con el ensuciamiento de la membrana. O sea, evalúo la permeabilidad de agua antes y después de haber pasado, en este caso, el prensado de naranja por la membrana. ¿Se entiende? Siempre evalúan el flujo de agua, ¿sí? Pero antes y después de haber operado con el alimento que quiero procesar. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, y acá entonces, ¿no? Lo que intentan es separar, ¿sí? Polifenoles con las membranas, ¿no? Que están estudiando. Entonces, lo que ven es, ¿no? El porcentaje de retención utilizando las distintas membranas. Para este caso, ¿sí? Es la membrana que tiene el menor tamaño de poro, claramente se retienen, ¿no? Todos los polifenoles, que son el flavonoides, antocianinas e incluso azúcares en una proporción similar, porque como el poro es pequeño, todo queda retenido, ¿sí?
Ahora, cuando aumento el tamaño de poro de las membranas, fíjense que logro de esta manera separar, por un lado, los polifenoles del azúcar, ¿sí? Claramente, en estas condiciones, tanto la N30 como esta otra membrana, tienen poros tales que retienen en mayor proporción los polifenoles, ¿no?, de mayor tamaño, en relación a los azúcares que pasan mayormente al permeado, ¿sí? Entonces, bueno, un poco, ¿no?, cómo uno puede ir evaluando distintas membranas para seleccionar la más adecuada a el objetivo, a la separación que quiero realizar. Y esto es un poco, ¿no?, similar a lo que vimos antes, ¿no? El porcentaje de retención en función del peso molecular, ¿no? El cutoff que decíamos, ¿no?, que me da idea del tamaño de poro de la membrana, o sea, el tamaño de moléculas que retiene cada membrana. Entonces, vemos que para membranas que tienen un tamaño de poro o la capacidad de retener moléculas pequeñas, ¿sí?, queda todo en el retentato, tanto los flavonoides como los azúcares. Ahora, cuando aumento el tamaño de poro, ¿sí?, en realidad acá indicado como las moléculas, ¿no?, el tamaño que queda retenido, o sea, acá se retienen moléculas de mayor tamaño, las otras pasan, o sea, que tengo membranas con mayor tamaño de poro. Acá sí logro, ¿no?, empezar a separar, ¿no?, los polifenoles de los azúcares. Obviamente, al aumentar el tamaño de poro, empiezo a perder algunos polifenoles, pero me permite separar y fraccionar, ¿sí? Bueno, y acá también, ¿no?, lo que analizan también el efecto de las membranas sobre la retención de sales, ¿no?, y cómo afecta la carga del ion. En estas membranas, la retención, ¿no?, que eran de pequeño tamaño de poro, la retención es alta, ¿sí? Ahora, en estas membranas ya aumenta un poco el tamaño de poro, y entonces ya no puedo empezar a separar, ¿sí?, los iones dependiendo de la carga, ¿no? En estas dos membranas, ¿sí? En estas membranas, ¿sí?, los poros son muy pequeños y no se ve ningún efecto de carga. Mientras que en membranas de mayor tamaño ya empiezo a diferenciar, ¿no?, el efecto de las cargas y puedo, ¿no?, empezar a separar los iones. Bueno, y acá más o menos terminamos. Acá simplemente, ¿no?, algunas tendencias globales de esta tecnología de membranas que ha ido, ¿no?, incrementándose en gran medida, sobre todo en los últimos años, ¿sí?, donde ha habido un crecimiento anual en general de hasta el 7% en el 2020 en el uso de ¿no?, estas tecnologías de membrana en lo que sería alimentos y bebidas, bueno, y un crecimiento importante, ¿no?, en el uso global de estas tecnologías. Bueno, acá creo que terminamos. Sí, acá está la bibliografía que pueden consultar, van a encontrar ahí algo de material. Bueno, y acá terminamos.